Mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Buenos días, hermanos, es un gusto poderles ver nuevamente, saludar a través de este video. Me da gusto que podamos estar ya atentos a la clase de este domingo. Entonces vamos a dar un poquito de tiempo para iniciar con la clase, en lo que vamos por nuestra Biblia, nuestra libreta, nuestra pluma, como cada domingo ya pues debe de ser una costumbre, ¿verdad? Y bueno, para ir comenzando, vamos solamente a manera de repaso. La semana pasada concluimos con nuestra clase de sirviéndonos los unos a los otros. Hoy vamos a ver una clase muy importante, muy interesante, pero antes pues les animo a que podamos hacer una oración para poner todo en manos de Dios. Padre bendito, gracias por la vida, por la salud, gracias por este día que nos permites despertar, Señor, y gracias por la oportunidad de poder, Padre, pues tener este alimento espiritual en nuestras vidas. Ponemos en tus manos esta clase, rogándote que seas tú el que hable, el que, Padre, pues nos dé esa dirección en tu palabra para poderla entender, comprender, para aplicarla en nuestras vidas, Señor. Bendice este tiempo que vamos a pasar estudiando tu palabra, que sea de edificación para nuestras vidas, Señor, y que tu Espíritu Santo sea el que nos dé el entendimiento y la sabiduría para comprender las enseñanzas que tienes para nuestras vidas en este día, Señor. Te lo rogamos, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, les decía, la semana pasada concluimos con nuestro tema acerca de el servicio y dijimos que servir y seguir a Cristo tiene un costo que es necesario que todos paguemos, pero que vale la pena pagarlo, ¿sí? Y lo veíamos porque la palabra de Dios dice que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Entonces, hay una recompensa para aquel que persevera, para aquel que sirve al Señor con amor, con pasión, dando toda la gloria y la honra a Él. Y también, bueno, se nos quedaron dos tareas que una era buscar la forma en cómo nosotros podíamos servir a los demás, cómo podíamos servir a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, sin importar el costo que tuviésemos que pagar por ello, ¿sí? Y bueno, la segunda tarea también fue que íbamos a memorizar Gálatas 5:13. Gálatas 5:13 que dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, ¿sí? Entonces, esa fue la tarea, espero que hermanos la hayan hecho, de veras que hagan un esfuerzo, es de enorme bendición, de edificación para nuestras vidas, poder repasar nuestros apuntes en la semana, memorizar el pasaje, tratar de cumplir con las tareas. Y ya saben, compártanlas, hermanos, compartan su experiencia en mi WhatsApp personal. El número ahí aparece en la pantalla para que quien no lo tenga lo anote y puedan mandarme el resultado de sus tareas. Bueno, hoy en esta mañana, hermanos, vamos a ver nuestra lección número 6 de nuestra serie de estudio Viviendo Juntos los Unos a los Otros. Y el tema que hoy veremos va a ser soportándonos unos a otros. Soportándonos unos a otros. Y bueno, ¿cuántas veces no hemos escuchado algunas personas decir, no soporto a mi jefe, ¿no? Es un pesado, es un abusivo, ¿no? O decir, ya no aguanto a mi maestro, ya no aguanto a mi maestra porque se pasa conmigo. O incluso entre parejas decirse, ¿no? Ya no te soporto, ya no te aguanto, ¿no? E incluso aún en la iglesia se escucha a veces decir a algunos, no soporto a ese hermano o no soporto a esa hermana. Y bueno, es verdad que hay palabras, actitudes y acciones
que no nos gusta, ¿sí? Que nos cuesta trabajo soportar, tolerar, pero hermanos, la Biblia nos dice que debemos soportarnos los unos a los otros con humildad y mansedumbre, con paciencia, en amor. Fíjense, vamos a ver nuestro pasaje base ahí en la carta a Efesios, carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 2. Estoy haciendo un poco de tiempo, ¿no?, para que podamos encontrar todos el pasaje. Efesios 4:2 dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el versículo 1 para tener un poquito la idea completa. Desde el versículo 1, dice en el versículo 1: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, en el versículo 1 podemos ver que Pablo recuerda a los creyentes de la iglesia de Éfeso que deben de ellos de andar con fidelidad en su vida cristiana, y que esa fidelidad puede resultar costosa, e incluso él mismo estaba pagando un precio muy alto en su vida personal a causa de su obediencia al Señor, de servirle, de seguirle. Él estaba preso, verdaderamente él estaba preso cuando escribió esta carta, y por eso dice él: yo pues preso en el Señor, ¿sí? O preso por causa del Señor. No fue por algo malo que él haya hecho, no fue por ser un ladrón, un delincuente, no. Fue por predicar el evangelio, por servir a los demás, llevándoles el evangelio, y él estaba preso, y por eso él mismo nos hace ver que él tuvo que pagar ese costo de obedecer al Señor. Y también nos dice que debemos nosotros como creyentes andar en el camino del Señor, pagando ese costo, andando, dice, dignamente, como es digno. Y fíjense que aquí es algo muy interesante, porque la carta a Éfeso se divide en dos secciones muy importantes. Y en la primera parte, que es del capítulo 1 al capítulo 3, podemos ver aquí que Pablo pasa de la parte doctrinal, que son capítulo 1 al capítulo 3 de esta carta, a la parte práctica, que son capítulo 4 al 6. Entonces, aquí Pablo está describiendo en la primera parte, él describe la posición del creyente en Cristo. Y en esta segunda sección de su carta, que inicia en el capítulo 4, está mostrando el estilo de vida del creyente que vive ahora en Cristo. Entonces, realmente la vida cristiana, ¿no?, se traduce en un andar cotidiano, diario, perseverante, ¿sí? No es un andar cualquiera, es un andar, dice la Escritura, dignamente. Es un andar dignamente. ¿Y qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir la palabra andar? Bueno, andar en el Nuevo Testamento, ¿no?, se traduce como nuestra conducta diaria, nuestro comportamiento día a día. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo cuando dice andar. Y la palabra dignamente es vivir de acuerdo a la posición que ahora tenemos en Cristo como hijos de Dios, dando gloria y honra a su nombre. Es un andar, dice, digno. Incluso antes de nosotros conocer a Cristo no andábamos en este estilo de vida, no éramos así, no dábamos honor, no dábamos gloria al nombre de Dios, ¿sí? La Escritura dice que en el estilo de vida en el cual nosotros andábamos, ¿sí?, era un estilo dominado por el pecado. Andábamos, dice, conforme a los deseos de la carne y conforme a la potestad del príncipe del aire. O sea, hasta cierto punto el mundo, nosotros estábamos influenciados por Satanás. El mundo está influenciado por Satanás y éramos enemigos de Dios. Estábamos, dice Pablo aquí en esta carta a los Efesios, ¿no?, alejados de la ciudadanía de Dios, ¿sí?, ajenos a los pactos, a las promesas.
llevábamos una vida sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en la vida, andábamos así, realmente estábamos perdidos, ¿sí? Llevábamos una vida perdida y esa era nuestra condición delante de Dios antes de conocer a Cristo. Pero ahora, como hijos de Dios, somos llamados a andar, dice Pablo, como es digno. Y sin duda, en ese andar diario habrá situaciones y personas que nos resulten difíciles de soportar. Quizá nos decepciona ver en nuestro hogar, en el trabajo, en la escuela o incluso en la iglesia que hay personas con actitudes que nos molestan, que hay personas que se nos hacen difíciles de tolerar, de soportar. Pero este tipo de personas nos las vamos a encontrar, hermanos, en todas partes que vayamos va a haber personas con esas actitudes. Y aunque sí, hermanos, es triste que nos encontremos con personas así dentro de la iglesia, hasta cierto punto es necesario que las haya, porque es una forma en que Dios trabaja en nuestro carácter. Dios se vale de estas personas para moldearnos, para que crezcamos en estas cualidades que Pablo está mencionando aquí en este versículo 2 de la carta a los Efesios. El Señor ocupa para moldearnos esas personas. En nuestro andar diario es necesario, por eso dice el soportarnos los unos a los otros, ¿sí? Y soportarnos significa que nos tenemos que aguantar y resignarnos a que así va a ser siempre. No es un soportar o un aguantarnos de, ay, pues ya que, pues es que así debe de ser, pues así nos lo pide Dios, pues ni modo, ¿qué vamos a hacer? Hay que resignarnos. No es así, hermanos. Incluso soportar se refiere a llevar, a ayudar a llevar, o a sobrellevar, ser tolerante hacia otras personas. Eso es lo que quiere decir soportarnos. Realmente aquí lo que Pablo nos está animando es a que podamos nosotros mostrar las virtudes de Cristo. E incluso una versión traduce esta palabra de soportarnos de la siguiente manera, la traduce como tolerar. En vez de soportar, es tolerar, ¿sí? Y la idea es de que debemos aceptar las debilidades o flaquezas de los demás. Porque cuando dejamos, y esto es muy importante, cuando dejamos de quejarnos de los defectos de los demás, cuando dejamos de quejarnos de sus errores, entonces nosotros podremos comenzar a amarlos como el Señor quiere que nos amemos. El Señor dijo que nos debemos amar los unos a los otros como Él nos ha amado. Entonces es importante que nos aceptemos como somos, sin esperar perfección de los demás. Es cierto que debe de haber un crecimiento espiritual en su vida, debe de haber una madurez espiritual en la vida de cada creyente, pero nunca seremos impecables, nunca seremos perfectos. Como seres humanos todos seguimos siendo pecadores, todos seguimos siendo imperfectos aún como hijos de Dios. Pues por eso la Biblia nos dice ahí en Colosenses 3:13, vamos rápidamente a buscar ese pasaje, hermano, dice de la siguiente manera. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, por eso la Biblia, en varios pasajes, nos enseña, nos anima, nos exhorta a soportarnos los unos a los otros, ¿sí? Y fíjense que aquí en nuestro pasaje base de Efesios, Pablo habla de ciertas virtudes, de ciertas cualidades en nuestra vida, en nuestro carácter. Y Pablo habla de un carácter humilde. En el versículo 2, hermanos, regresando a nuestro pasaje base de Efesios 4, en el versículo 2, fíjense cómo Pablo habla de un carácter humilde. Por eso dice, con toda humildad y mansedumbre, soportamos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces,
Hermanos, la verdadera humildad es reconocer que no somos suficientes por nosotros mismos, que necesitamos depender completamente de Dios y también necesitamos de la ayuda de nuestros hermanos en Cristo. Y esta actitud de humildad es una de las características de un auténtico cristiano. Cuando nosotros somos humildes, estamos imitando a aquel que dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Quién lo dijo? Nuestro Señor Jesucristo, ahí en Mateo 11:29. Entonces, cuando somos humildes, estamos imitando el carácter, las virtudes de Jesús. Y hermanos, la humildad juega un papel muy importante al soportarnos unos a otros, porque ella estima a los demás, ¿sí?, iguales, con el mismo valor que nosotros delante de Dios. Nadie somos más, nadie somos menos, todos valemos lo mismo delante de Dios. Y la humildad hará que seamos más tolerantes a los demás, que nos aceptemos con nuestros defectos, con nuestras fallas, con nuestros errores. ¿Sí? Y algo muy importante aquí, hermanos, que podemos ver también, es que la humildad siempre produce mansedumbre. Por eso dice Pablo: con toda humildad y mansedumbre. Y esta es una de las señales más seguras de humildad verdadera. No se puede tener mansedumbre sin humildad. La mansedumbre es producto de la humildad. Incluso mansedumbre es un sinónimo de humildad también. Y se refiere a una actitud de un espíritu tranquilo, un espíritu dócil, con nuestras emociones bajo control. Eso es ser manso, tener mansedumbre. Y Jesús habló incluso de la mansedumbre. En Mateo 5:5, Él lo dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. E incluso también dijo, en un pasaje que acabo de mencionarles, Mateo 11:29, ¿no?, cuando dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces nuestro Señor tiene estas cualidades, estas virtudes, y Pablo quiere que nosotros como creyentes las podamos tener, las podamos también nosotros hacer nuestras y vivirlas, ¿sí? Y esta actitud nos va a hacer semejantes a nuestro Señor. Estas virtudes cristianas de la humildad, de la mansedumbre, es indispensable, o son indispensables al momento de soportarnos unos a otros, ¿sí? Una vida llena de mansedumbre reflejará un carácter semejante al de Cristo. Reflejará que hay un crecimiento y una madurez espiritual, ¿sí? Eso es lo que va a hacer, y eso es lo que demanda Dios de nosotros, un crecimiento y una madurez espiritual, ¿sí? Incluso el cristiano que practica la mansedumbre no tiene muchos problemas para soportar las flaquezas o las debilidades de los demás. Cuando hay una humildad, cuando hay una mansedumbre, ¿sí? Entonces, hermanos, la recomendación bíblica es que seamos pacientes para con todos. Incluso por eso nuestro texto dice: soportándonos con paciencia los unos a los otros. Y la paciencia que necesitamos para soportarnos es la que viene dada por el Espíritu Santo de Dios. Esa que viene en el fruto del Espíritu. Esa va a ser una paciencia real, perdurable, ¿sí? Y traerá buenos resultados a nuestra vida y a nuestras relaciones con los demás. Entonces debemos de soportarnos, dice Pablo, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, ¿sí? Y para soportarnos debemos dejar que la paciencia sea parte activa en nuestros corazones. Fíjense, vamos a leer un pasaje ahí en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Dice la palabra de Dios: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Que seáis pacientes para con todos. Entonces, hermanos, tenemos que practicar
la humildad, tenemos que practicar la mansedumbre, tenemos que practicar la paciencia. Eso ya está en nuestras vidas. Eso el Señor ya nos lo dio, hermanos. Ya nos lo dio el Señor. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, dice, fuimos bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo vino a ser morada en nuestras vidas. Y el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. O sea, son 9 cualidades del fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿ya tenemos la mansedumbre? Sí. ¿Ya tenemos la humildad en nosotros? Sí. ¿Ya tenemos la paciencia en nosotros? Sí. Porque las produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ponerlas en práctica, vivirlas, experimentarlas, ¿sí? Entonces, yo te animo, hermanos, a que podamos examinarnos a nosotros mismos. Examina tu propia vida, como dice Pablo ahí en 2 Corintios 13:5, ¿no? Que dice él, examinémonos a vosotros mismos. Entonces, examinémonos a nosotros mismos para ver qué estamos, cómo estamos viviendo, cómo estamos poniendo en práctica, ¿sí? La mansedumbre, la humildad, la paciencia, ¿sí? Incluso la palabra para paciencia en el griego es macrotimia y significa que es una capacidad para sufrir largamente o una anchura de ánimo, y describe el espíritu que nunca decae y que al final cosechará su recompensa. Y en este tema de soportarnos los unos a los otros, la paciencia se manifiesta con una actitud de tolerancia amorosa hacia los demás. Una actitud de tolerancia amorosa hacia los demás. Incluso la recomendación bíblica es que seamos pacientes, dice, para con todos, no solamente con unos cuantos, hermano. No, debe ser paciente para con todos. Por eso es importante que nos examinemos. ¿Estamos haciendo distinción de personas? ¿Estamos siendo selectivos con los hermanos? A este sí le tengo mucha paciencia, pero a este nada. Porque déjame decirte que si no podemos soportar a nuestra esposa, a nuestros hijos, nuestros hermanos carnales, nuestros hermanos en la fe, es obvio que el problema no son ellos, el problema somos nosotros, ¿sí? Porque nos está haciendo falta humildad, nos está haciendo falta paciencia, nos está haciendo falta mansedumbre. Nosotros somos los que estamos mal. E incluso quizás somos tan insoportables como ellos o más todavía. Fíjate nada más en lo que te estoy diciendo. Quizá somos tan insoportables como ellos o hasta más. Entonces, pues yo te animo a que tú te puedas preguntar, ¿qué hago yo que irrita o molesta o ofende a los demás? ¿Qué haces tú en tu casa con tu familia que ofende a los demás, que los hace enojar? A tus compañeros de trabajo, de escuela, o incluso a tus mismos hermanos en la fe. ¿Qué actitudes tienes tú que están haciendo enojar a los demás, que los irritan? E incluso yo te animo, hermano, a que tú puedas hacer una lista de tus propias flaquezas, de tus debilidades. Y debes de estar seguro de que no tienes un más alto concepto de ti que el que debes de tener. Porque si tienes un alto concepto de ti más que el que debes de tener, pues seguramente no vas a ver tus debilidades, no vas a ver tus flaquezas, vas a pensar que todos lo haces bien, que tú estás bien, que los que están mal son los demás. Pero no, todos fallamos, todos cometemos errores, todos somos pecadores. Entonces, tú debes de hacer una lista, a ver, ¿cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis flaquezas? Mis errores que cometo. Y hermanos, esto es con el fin de aceptar que tú también cometes errores y no eres impecable y necesitas de la aceptación y la tolerancia de los demás, ¿sí? Fíjate, necesitas de la aceptación y de la tolerancia de los demás, porque tú también quizá
eres intolerante. ¿Sí? Entonces, haz el compromiso con Dios de ser más comprensivo, más tolerante con tu prójimo, con tus hermanos, con tu familia, en la iglesia, que seamos más tolerantes. Fíjate lo que dice la palabra de Dios ahí en Romanos 12:3. Vamos a buscar Romanos, hermanos, capítulo 12, versículo 3, dice la palabra de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No tengas más alto concepto de ti. No te sientas superior a los demás. No te creas impecable. Fíjate, Gálatas 6:3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y quizá hay muchos que no son nada, pero se sienten mucho y se están engañando a ellos mismos y son intolerantes y no soportan con paciencia, con amor, con humildad las flaquezas de los demás. Yo te animo, hermano, a que tú puedas en esta semana hacer esa lista de tus flaquezas. Esa va a ser la tarea de esta semana, hacer tu lista para que veas tus flaquezas, tus debilidades, tus errores, y entonces sientas más compasión y seas más tolerante por los demás. Por último, hermanos, memorizar Efesios 4:2, que dice, con toda humildad y mansedumbre, soportamos con paciencia los unos a los otros. Bueno, hermanos, pues esta fue nuestra clase, es la primera parte, va a haber una segunda parte de esta lección. Entonces, les animo a que hagan la tarea, que memoricen el versículo, hermanos, y que me compartan a través de mi WhatsApp personal los resultados de sus tareas, sus experiencias, cómo se sintieron. Mi número va a aparecer en la pantalla y es importante que puedan ustedes también ir haciendo estas tareas. Que Dios les bendiga, que Dios les siga guardando, hermanos. Cuídense mucho. Hay que seguir orando para que el Señor sea el que pues nos dé esa fortaleza, esa paz, ese consuelo para seguir adelante, no desmayar en estos tiempos de crisis y confiar en que primeramente Él pronto regresaremos a nuestras actividades como iglesia. Vamos a despedirnos en oración. Padre, te damos gracias por tu bendición, por tu cuidado. Gracias por esta clase que hemos tenido, Señor. Bendice a mis hermanos, que esta clase, Padre, pues quede en sus mentes y en sus corazones, para que ellos, Padre, puedan meditarla, puedan, Señor, repasarla, reflexionarla en su mente, en su corazón, pero que también, Padre, puedan ser hacedores de tu palabra, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfecciona.